Revelado, 3 años sin contacto. La decisión sorprendente de un millonario transformó su vida. Era una tarde calurosa en el pequeño pueblo de San Pedro, donde el aroma a tamales recién hechos invadía cada rincón. Miguel, un hombre de 35 años con un espíritu indomable, se aferraba con todas sus fuerzas a su negocio familiar de tamales. No era fácil, pero su madre siempre le dijo que la honestidad y la solidaridad eran el corazón de la vida. Sin embargo, en su pecho, latía un profundo vacío. Su hermano Alejandro, el hombre que se llevó sus sueños de infancia cuando decidió mudarse a la ciudad, llevaba 3 años sin hablar con él. Miguel no podía creer que un malentendido lo había separado de su hermano, de su sangre. El orgullo se había interpuesto entre ellos, y el resentimiento se deslizó como un ladrón en la noche, mientras la música de la fiesta del pueblo resonaba en el aire, risas de niños corrían por las calles y las luces de colores iluminaban las casas. Miguel trataba de olvidarse de sus problemas. Pero el eco del silencio de Alejandro le pesaba. Era como un tambor que no dejaba de sonar. ¿Por qué no lo llamaba? ¿Por qué el hombre que había sido su cómplice en tantas travesuras ahora era solo un recuerdo? La noche de la fiesta tenía que ser brillante, pero el dolor de la ausencia de su hermano cambiaba el color del paisaje a medida que Miguel servía tamales en su puesto. Las anécdotas de su madre y su abuela brotaban en su mente. La familia es lo más importante, repetían. Pero el orgullo lo mantenía firme, como si fuera un escudo. Quería acercarse a Alejandro, pero no sabía cómo. Entonces, un día, un incidente en el mercado lo haría enfrentarse a la realidad. Un cliente le mencionó que había escuchado de Alejandro, que había heredado un negocio familiar y que nunca lo había reconocido. La información le cayó como un balde de agua fría. Era verdad. Alejandro era millonario y había dejado atrás la herencia que les pertenecía a ambos. Miguel sintió que el dolor aumentaba, como un ladrillo más en la carga de su corazón. A pesar de sus propios problemas, Miguel encontró en su gente un apoyo incondicional. El barrio se unió a su lado, organizando eventos en la plaza para ayudar a que su pequeño negocio prosperara. Era una necesidad para Miguel, pero también un recordatorio de lo que significaba la comunidad. Las sonrisas y el apoyo en esos momentos lo hacían recordar lo fuerte que podía ser el amor. Sin embargo, la sombra de su hermano lo acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En el corazón de la ciudad, una tarde soleada, Miguel decidió que era hora de enfrentar la situación. Con sus tamales bajo el brazo y una mezcla de miedo y determinación en el corazón, se plantó frente a una puerta que un día había sido parte de su vida. Al abrirla, vio a Alejandro, el mismo rostro que siempre había amado, ahora cubierto de rencor y orgullo. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. Ambos tenían cargas que no podían dejar atrás, pero el momento estaba ahí, listo para ser reclamado. ¿Sería posible todavía transformar el silencio en diálogo? Las miradas se encontraron, y en ese segundo, Miguel supo que estaban al borde de algo grande. Podrían dejar atrás el pasado y encontrar el camino hacia el perdón y la reconciliación, o el miedo y el orgullo los mantendrían separados para siempre. El corazón de Miguel latía con fuerza al ver a Alejandro frente a él. Era casi un espejismo, una figura nostálgica que había estado ausente durante tanto tiempo. Recordaba sus risas de niño, sus juegos en la plaza. ¿Cómo habían llegado a estar tan distantes? Hola, Miguel, dijo Alejandro, su voz fría como el acero. La palabra hermano permaneció atrapada en la garganta de Miguel. Hola, Alejandro. Necesitamos hablar. Su voz salió entrecortada. Había tanto que decir, pero las palabras se resistían a fluir. El orgullo y la amarga historia del pasado pesado se interpusieron entre ellos como un enorme bloque de cemento. ¿Hablar? ¿Para qué? No hay nada más que discutir. Tú seguiste tu vida, yo la mía, respondió Alejandro, cruzando los brazos, como si intentara protegerse. Miguel sintió un nudo en la garganta. Era cierto, pero había algo que lo empujaba a no rendirse. Pero somos familia, empezó, y su voz se quebró.
Las palabras resonaron en el aire, como campanas llamando a la oración. Un silencio pesado invadió el espacio. El tiempo parecía arrastrarse, burlándose de ellos. Alejandro se movió, como si esa verdad lo incomodara. ¿Familia? Desde que decidí irme a buscar una vida mejor, no fuiste nada para mí, cortó. Las palabras fueron como cuchillos lanzados al corazón de Miguel. ¿Cómo podían haber perdido tanto? Un malentendido los había llevado a esto. Miguel respiró profundo. No siempre es fácil, hermano. Me dolió tu ausencia, pero la vida está hecha de enmiendas. Yo estoy dispuesto a dejar el orgullo de lado. Miró a Alejandro, buscando alguna chispa de comprensión en su hermano, un atisbo de la conexión que una vez tuvieron. ¿Dejar el orgullo? ¿Y qué me propones? ¿Que yo te perdone por ser tan insignificante? Tú no sabes lo que he pasado. Retó Alejandro con furia, como si Miguel hubiese sido responsable de su dolor y sufrimiento. De repente, la rabia hizo que la verdad se desbordara desde el interior de Miguel. ¿Insignificante? He luchado por este negocio. Cada tamal que vendo lleva el amor de nuestra madre en él. He estado solo, y cada día ha sido un recordatorio de que tú no estás. Todo esto puede cambiar si simplemente decides hablar. Un silencio abrumador se estableció, cargado de emociones contradictorias. La llamativa ira de Alejandro se desvanecía mientras su rostro se transformaba en incredulidad y sorpresa. ¿Tú crees que yo no siento esto? ¿Que no he pensado en ti? Pero tú no te esforzaste por buscarme. La voz de Alejandro se suavizó, y en ese momento, Miguel vio a su hermano, aún atrapado en la pena. Hay una sombra entre nosotros y es hora de enfrentarlo. Lo perdí todo por seguir mis sueños, pero no quiero perderte a ti, Miguel suplicó, casi en un murmullo. Con cada palabra, estaba lanzando un puente entre sus corazones heridos. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de lo que estaba en juego. El murmullos de rencor se desvanecían lentamente, como la niebla del amanecer. La lucha interna de dos hombres que amaban a su familia, pero que se habían lastimado a sí mismos por orgullo, estaba gestando un punto de quiebre. ¿Realmente crees que podríamos reconstruir esto? Preguntó Alejandro. La incertidumbre brillaba en sus ojos, pero había un destello de esperanza. Miguel sonrió débilmente, sintiendo que tal vez el camino hacia la reconciliación estaba comenzando. Todo era posible, o eso esperaba. Pero justo cuando parecía que el momento de la reconciliación estaba a la vuelta de la esquina, un ligero sonido interrumpió su conversación. La puerta de la casa se abrió de golpe, revelando a una figura inesperada. Una mujer desconocida, con una sonrisa que escondía secretos, observaba la escena con interés. Su presencia sembró una nueva incertidumbre. What did she want? ¿El pasado regresaría nuevamente a arruinar su oportunidad de arreglar las cosas? ¿Qué nuevas revelaciones surgirían ahora? Miguel y Alejandro se miraron, y en ese instante, ambos supieron que lo que parecía un nuevo comienzo podría tornarse en otra tormenta inesperada. La mujer se acomodó en la entrada, como si conociera el peso de la tensión que flotaba entre los dos hermanos. Su cabello, largo y oscuro, brillaba bajo la tenue luz del atardecer, y sus ojos, grandes y curiosos, escudriñaban la habitación. Había algo en su presencia que desató un helado escalofrío en Miguel. ¿Puedo interrumpir?, preguntó, con una voz suave, casi melódica. Miguel intercambió una mirada con Alejandro, y en sus ojos, vio la misma mezcla de sorpresa y precaución. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, su tono volviéndose cauteloso. Me llamo Valeria, respondió la mujer, sin inmutarse. He estado buscando a Miguel. Mi madre, ella y su madre eran amigas muy cercanas antes de que todo cambiara. El corazón de Miguel se detuvo por un momento. Recordaba a su madre hablando de Valeria de niño, pero nunca la había conocido. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz temblando levemente mientras la emoción le llenaba la garganta. Vengo a hablarte de algo importante, algo que podría cambiar lo que eres y lo que sueñas ser, dijo Valeria, dejando caer sus palabras con una pesadez que llenó la habitación. Miguel frunció el ceño. ¿Qué podía ser tan trascendental? ¿De qué hablas?, inquirió Alejandro, su desconfianza junto a la necesaria protección hacia su hermano llenando el aire. Antes de que se fuera tu madre le hizo prometer a la mía que las familias siempre estarían unidas. Aún más ahora,
que se han perdido tantos años. Valeria dio un paso hacia adelante, atrapando la atención de ambos hermanos. Y eso es precisamente lo que vine a recordarles. Miguel sintió que su corazón latía más fuerte. ¿Qué pretendía Valeria? La conexión entre sus familias y todo lo que habían compartido pareció cobrar vida de repente. ¿Y qué es tan urgente? Le preguntó de nuevo, intentando controlar la creciente ansiedad que le producía cada palabra. Valeria sonrió, pero había un trasfondo de pena en sus ojos. Tu madre dejó algo atrás, un legado. Un legado que es valioso no solo materialmente, sino de una forma que tú y Alejandro deben conocer. Es hora de que descubran la verdad. ¿La verdad sobre qué? Alejandro se cruzó de brazos, pero Miguel nota que su voz tenía menos dureza. Sobre lo que realmente pasó cuando ella se fue y sobre cómo eso te afecta a ambos hoy, explicó Valeria. La convicción en su voz era palpable, como si cada palabra fuera un hilo entrelazando sus destinos. Miguel y Alejandro se miraron, las emociones girando como un torbellino en sus corazones. ¿Sería este el momento por el que habían estado esperando? La reconciliación podría no ser solo un sueño, podría ser el comienzo de un camino hacia algo mayor. ¿Pueden escucharme? Esto no se trata solo de ustedes. Hay mucho más en juego, y necesitamos hablar de ello, instó Valeria, su mirada fija en los dos, como si supiera que el próximo paso determinaría el futuro no solo de ellos dos, sino de todo lo que dejaron atrás. Fue entonces cuando Miguel sintió una punzada de esperanza y miedo al mismo tiempo. La revelación podía ser la clave para desterrar los fantasmas del pasado, pero también podía abrir viejas heridas. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Hablemos. ¿Pero cómo podemos confiar en ti? Valeria sonrió, pero no sin un toque de tristeza. Confianza es lo que necesitamos construir, como hermanos. Pero primero, debo compartir lo que sé. Y créanme, es más grande de lo que imagina. Mientras Valeria comenzaba a narrar su historia, Miguel sintió como el aire se volvía denso, cargado de significado, como si el destino finalmente estuviera haciendo su jugada. Pero en el fondo, un pensamiento inquietante surgía, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para enfrentar las verdades escondidas que podrían cambiarlo todo? ¿Qué secretos revelará Valeria? ¿Están listos para las verdades que podrían transformar su relación para siempre? La tensión aumentaba mientras la historia se encaminaba hacia un punto culminante. Miguel sintió como su corazón se aceleraba mientras Valeria comenzaba a hablar. Las palabras emergían de sus labios como si cada una cargara un peso propio, creando una atmósfera pesada en la habitación. Mi madre siempre ha hablado de tu familia como si fueran parte de la nuestra. La promesa que hicieron era un lazo que no se rompería fácilmente, pero todo cambió cuando tu madre se fue sin decir adiós. Su voz temblaba con la emoción de aquellos recuerdos ocultos. Alejandro arqueó una ceja. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Las promesas no llenan el vacío que dejó una partida. Había una dureza en su tono, pero Miguel podía ver que su hermano estaba empezando a desarmar esa barrera. Ellos también habían vivido un frío aislamiento por la decisión de su madre. No se trata solo de promesas, sino del legado que dejó, una herencia que no solo es dinero o propiedades. Es un conocimiento, una conexión que pueden necesitarlos a ambos. Valeria se acercó un paso más, haciendo que Miguel sintiera la cercanía de su determinación. ¿Conexión? ¿Qué tipo de conexión? Lo único que sabemos es que nuestra madre desapareció. Su voz se quebró en el último suspiro de esas palabras, como si la verdad que más temía saliera a la superficie. Lo que no saben, respondió Valeria, su mirada fija en Miguel, es que tu madre, en sus últimos días, trabajaba en algo. Creía que estaba a punto de descubrir algo grande sobre su propia familia, algo que podría cambiarlo todo. El silencio se instaló de nuevo, pero ahora era diferente, era un silencio ansioso, cargado de preguntas. ¿Qué fue lo que descubrió?, pensó Miguel. Valeria tomó aire, como si preparara su siguiente frase para un impacto considerable. Ella dejó pistas, diarios, cartas, incluso un mapa que apunta hacia una ubicación que seguramente tienes que conocer. Lo que estaba buscando podría ser la clave para entender el verdadero significado de su partida. La emoción creció en el pecho de Miguel, una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué secretos le había dejado su madre? ¿Y qué pasaría si lo que descubrirían les hacía daño? Alejandro, en cambio, no podía ocultar su incredulidad. ¿Eres consciente de lo que significa? Estamos hablando de nuestra madre.
No puede ser solo un juego. Confíen en mí. Hay mucha historia por descubrir entre nuestras familias, historia que ha estado dormida por años. Solo necesitamos dar el primer paso, instó Valeria, su voz resonando con un sentido de urgencia que Miguel no podía ignorar. Mientras Valeria hablaba de las cartas y los diarios, la imagen de su madre palpitó en su mente. Se la imaginaba, sentada en un viejo escritorio, escribiendo con desesperación, buscando respuestas entre las sombras. Nunca debió dejar de buscar, pensó con tristeza. ¿Y si lo que descubrimos no es lo que deseamos?, preguntó Alejandro, su voz más suave, casi vulnerable. ¿Y si lo que encontró fue otra cosa, algo doloroso? Miguel sabía que esta era la parte más difícil. Descubrir la verdad puede llevar a la confrontación y el sufrimiento. Pero algo en su interior le decía que había que arriesgarse. Eso solo lo sabremos si comenzamos a buscar, dijo Miguel, sintiendo cómo la determinación comenzaba a formarse dentro de él. Si existe una herencia, merece ser descubierta. Además, tal vez el dolor nos permita sanar juntos. Valeria sonrió, y en sus ojos brillaba la esperanza de un nuevo comienzo. En este viaje van a aprender sobre su madre y sobre ustedes mismos. Quizás, al final, encontrarán una nueva razón para estar unidos. ¿Y cuán lejos debemos ir?, preguntó Alejandro, desafiando la murmurante ansiedad que se apoderaba de su ser. Tan lejos como el mapa indique. La respuesta de Valeria fue clara, pero sus ojos traían un peso adicional. El silencio volvió a caer, pero esta vez lleno de resolución. Miguel sabía que el camino no sería fácil, pero la posibilidad de descubrir la verdad que había quedado enterrada durante tanto tiempo era un faro luminoso en la penumbra. Entonces, hagámoslo, dijo Miguel, su voz firme ante su decisión. Pero en el fondo, la inquietud creció. ¿Qué tipo de verdad estaban a punto de desenterrar? Afuera, el viento sopló, arrastrando con él ecos de un pasado que podría ser más oscuro de lo que imaginaban. ¿Qué les espera en el próximo paso de su búsqueda? La verdad puede ser más aterradora de lo que piensan. La tensión aumentaba mientras el trío se preparaba para partir en un camino lleno de incertidumbre. El día comenzó con una luz fría que se colaba a través de las cortinas de la sala donde se reunían. Miguel miró a Valeria y a Alejandro, tratando de captar el sentimiento que llenaba el aire. Las palabras de Valeria reverberaban en su mente, igual que un eco persistente: hay mucha historia por descubrir entre nuestras familias. Y había algo en esa afirmación que lo sacudía por dentro. ¿Qué hacemos primero?, preguntó Alejandro, rompiendo una vez más el pesado silencio. Su voz era una mezcla de nervios y determinación, lo que le daba a Miguel un ligero alivio. Alejandro siempre había sido el más escéptico de los dos, pero ahora, parece que en la búsqueda de respuestas, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Empecemos por reunirme con alguien que pueda ayudarnos a investigar esos diarios y cartas, sugirió Valeria, mostrando un inesperado impulso. Hay una historiadora en la ciudad que ha trabajado con documentos familiares. Susana, ella sabe cómo encontrar conexiones donde otros ven solo vacíos. Miguel asintió, sintiendo cómo su estómago se encogía. La idea de rastrear la historia familiar lo llenaba de inquietud. Era como abrir una tapa polvorienta en una caja vieja. Temía encontrarse con recuerdos que preferiría dejar olvidados. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía retroceder. Sabía que debía enfrentar lo que su madre había dejado atrás. Pronto, el trío se encontró en la pequeña oficina de Susana. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y mapas desgastados, el aire impregnado de un aroma a papel envejecido. La historiadora lo recibió con una calidez tranquilizadora, pero también con una intensidad que hacía pensar que ella sabía más de lo que decía. Bienvenidos. Soy Susana, y he escuchado sobre ustedes y sus búsquedas. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó con una sonrisa, mientras señalaba a unas sillas en la esquina. Después de intercambiar miradas nerviosas, Valeria se adelantó. Estamos aquí porque creemos que la madre de Miguel y Alejandro tenía algo importante que dejó atrás. Luisana, su madre, dejó unas cartas y un mapa que puede estar conectado a su historia familiar. Las palabras de Valeria hicieron brillar los ojos de Susana. Ah, Luisana. Una mujer muy fascinante y, a menudo, incomprendida. Siempre luchó para conocer más sobre su familia. ¿Tienen los documentos? Miguel sacó una vieja caja de su mochila. Sus dedos temblaban mientras levanta la tapa,
revelando papeles amarillentos, desgastados, que parecían estar esperando esta revelación por años. A medida que los extendía sobre la mesa, una sensación de anticipación lo invadió. ¿Sería posible que este legado les ofreciera respuestas o simplemente abriría viejas heridas? Susana hojeó los documentos, su mirada buscando signos que solo ella podía ver. Puedo ayudarles a descifrar esto, pero deben estar preparados para lo que podrían encontrar. La historia de su madre es intrincada y hay secretos que quizás no estén listos para escuchar. Al oír eso, el corazón de Miguel se detuvo en seco. ¿Qué tipo de secretos? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerse. Secretos que desentrañan las razones de su partida. Algunas verdades pueden ser dolorosas, y otras liberadoras, respondió Susana, mirando a cada uno de ellos con profundidad, pareciendo calcular el impacto de sus palabras. La atmósfera se volvió densa, cada uno sintiendo el peso de las revelaciones que los esperaban. Miguel recordó las cartas que su madre había escrito, los textos que había leído en silencio. Él y Alejandro tenían que enfrentarse a la posibilidad de que lo que descubrieran no solo definiría a su madre, sino que también redefiniría las vidas que ellos creían conocer. Estoy listo, afirmó Miguel, tomando una decisión. Si hay algo que necesitamos saber, debemos hacerlo ahora. Valeria trabajaba en su cuaderno, anotando. No podemos dar marcha atrás. Esto podría cambiarlo todo. Sí, pero ¿y si lo que descubrimos nos separa aún más? Elevó Alejandro, con un hilo de preocupación en su voz. ¿Y si lo que encontramos nos hace arrepentirnos de haber buscado? Esa pregunta quedó en el aire, como una sombra que se cernía sobre ellos. Miguel sabía que no podían detenerse, aunque el miedo latía en su pecho. La verdad podía ser una espada de doble filo, pero en su corazón también había un destello de esperanza. Necesitaban encontrar su pasado, por ellos y por su madre. Mientras Susana comenzaba a leer los primeros fragmentos, el silencio se volvió un compañero incómodo. Todo lo que tenían por delante era incierto y lo que les esperaba, sin duda, era algo que cambiaría sus vidas para siempre. En ese instante, lejos de allí, algo lo esperaba. En un rincón olvidado, alguien observaba los movimientos de Miguel y su grupo, con un conocimiento que podría arrojar luz sobre el oscuro legado que arrastraban. ¿Quién era esa figura y qué papel jugaría en la revelación de sus secretos? Los ojos de Susana se posaron en los documentos mientras comenzaba a leer en voz alta. Su voz vibraba con una intensidad que llenó la pequeña oficina. Aquí hay una carta de Luisana a un amigo muy cercano. Habla de un viaje, algo relacionado con una herencia inesperada. Parece que su pasado estaba más ligado a estos lugares de lo que han pensado. Miguel sintió un escalofrío. Su madre siempre había hablado de su infancia, pero estos detalles eran nuevos. Era como si todas las historias que él había creído finalmente comenzaran a resonar con un nuevo significado. ¿Qué tipo de herencia?, preguntó Valeria, su voz casi un susurro, como si temiera que los ecos de esa respuesta rompieran el delicado equilibrio que habían creado. Susana se detuvo un momento, dejando que la tensión creciera. Miró a Miguel a los ojos, profundizando en su mirada, como si buscara las respuestas que estaba inquieto por encontrar. La herencia parece no ser solo material. Está vinculada con la historia de su familia y hay algo inquietante en ello. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con inquietante? Su desconfianza iba en aumento, y Miguel podía sentirlo a su alrededor como un campo de energía negativa. Luisana menciona a un familiar que no conocían, alguien con quien se contactó poco antes de su partida. Este pariente posee información valiosa, y a la vez, dolorosa, explicó Susana, girando la carta hacia ellos. Es posible que ella hubiera tenido dudas sobre su propia historia familiar, y eso podría haberla llevado a marcharse. ¿Una familia secreta? ¿Por qué no nos dijo nada? La indignación en la voz de Miguel era palpable. La traición de las omisiones de su madre calaba hondo, destilando dudas sobre la figura que había amado. Las verdades no siempre son fáciles de aceptar, respondió Susana con un tono de comprensión. A veces, la culpa o el miedo pueden hacer que uno elija el silencio. Para algunos, es más sencillo llevar consigo sus propios secretos que compartirlos. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras contemplaba la idea de su madre cargando con el peso de un pasado no revelado. Esa imagen lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. En su infancia, ella solía buscar tesoros en el desván, diciendo que cada objeto tenía una historia.
¿Acaso había temido que su propia historia fuera demasiado dolorosa para él? La siguiente carta que Susana leyó fue aún más inquietante. Hablaba de una traición en la familia, de secretos que podrían dañar la reputación de su madre. Luisana también menciona una decisión que ha tomado. Algo que hará que todo cambie. ¿Decisión? ¿De qué habla? Alejandro insistió, ansioso, como si cada revelación devolviera a Miguel a un abismo de emociones que hipnotizaba la razón. Susana levantó la vista, con un leve movimiento de asentimiento. Se refiere a una visita inminente. Estaba por encontrar a esta persona y parece que es alguien con quien nunca había querido cruzarse. Su declaración dejó una sensación de desasosiego en la habitación. Un peso palpable que los inundaba. Miguel sintió un hilo de tensión en su pecho. ¿Qué había causado que su madre evitara este contacto? Esto no tiene sentido. Deben haber razones. ¿Por qué esperó tanto para buscarlo? Quizás ella pensaba que un encuentro podría desatar un caos en su vida. Tal vez creía que esta historia estaba cerrada. Pero está claro que no lo estaba. Y lo que viene es crítico, dijo Susana, abriendo la siguiente carta con un aire casi reverente. La tensión se cortaba como un cuchillo, cada palabra era un gancho que lo dejaba al borde. Esto podría transformarlo todo, pero deben prepararse para lo que significa realmente su legado. La oscuridad de lo desconocido se intensificó. Miguel miró a Valeria y Alejandro, encontrando entre ellos un reflejo mutuo de dudas y resoluciones. Sentía que no había vuelta atrás. 9 años, 3 palabras: buscar, encontrarse, encontrar. Lo que había empezado como una simple curiosidad estaba tomando la forma de un viaje inevitable. El sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos, exigente en medio del silencio tenso. Miguel sintió que el mundo se apagaba por un momento. ¿Era posible que alguien estuviera tratando de contactarlos justo en este instante crucial? Con manos temblorosas, levantó el celular y vio un número que no conocía. Un impulso de pánico lo recorrió. ¿Y si era la respuesta que tanto necesitaban, una voz del pasado con información que cambiaría todo? ¿Contesto?, preguntó, sin poder apartar la vista de la pantalla, mientras el aire permanecía helado a su alrededor. El eco de la historia estaba más vivo que nunca, y el futuro de todos ellos pendía de un hilo. Miguel apretó el botón de aceptar la llamada, el sonido de la conexión parecía resonar en su corazón. Su respiración se detuvo por un instante, como si el mundo hubiera cesado junto con ella, dejando solo el eco de una voz que estaba en espera. ¿Hola? La voz al otro lado era profunda y resonante, vistiéndose de una familiaridad inquietante. Miguel sentía que lo que estaba a punto de compartir podía cambiarlo todo. Hola, ¿es Miguel? La voz se tomó un momento, como si midiera cada palabra. Sí, soy yo, respondió con un tono que no le pertenecía, repleto de inseguridad. ¿Quién es? Soy Vicente, tu primo. Las palabras golpearon a Miguel como un puño cerrado. La revelación lo dejó paralizado. Nunca había oído hablar de un Vicente. No recordaba haber tenido ningún primo que no conociera. Todo lo que sabía de su familia parecía tambalearse. ¿Vicente? ¿De qué hablas?, se preguntó, buscando respuestas entre las sombras de su memoria. Las cartas de Luisana fueron el primer paso hacia una verdad que pocos conocían, continuó la voz, imperturbable. Es más complicado de lo que has escuchado. Hay un legado en juego, y es momento de que sepas de qué se trata. Miguel sintió que el horizonte se oscurecía. La confusión era densa en su mente. ¿Qué legado? ¿Por qué había secretos? ¿Mi madre por qué no nos habló de ti? Vicente suspiró del otro lado de la línea, su voz sonando ahora casi triste. Tu madre hizo lo que creyó que era mejor. Los secretos pueden ser una carga pesada. Pero también pueden liberarnos. Hay cosas que deben saberse. Dime. Estoy escuchando. Miguel apenas pudo contener la urgencia en su tono, como si alguna fuerza lo empujara hacia una verdad escondida que clamaba por ser descubierta. Luisana era una mujer fuerte, Miguel. Pero su vida estuvo marcada por decisiones difíciles. Hay un asunto de familia que gira en torno a una herencia, pero no es solo dinero o propiedades. Hay promesas y traiciones que han pasado de generación en generación, explicó Vicente, su voz ahora grave, llena de emoción contenida.
¿Qué tipo de promesas? ¿Qué traiciones? La ansiedad en el pecho de Miguel era casi insoportable. Era un nadador atrapado contra una corriente, anhelando respuestas que se le escapaban de las manos. Tu madre y yo empezamos a estar en contacto poco antes de que decidiera irse. Ella estaba asustada. Sabía más de lo que quería admitir. Pero ahora no podemos ignorar la verdad. Necesitamos reunirnos. Es crítico que lo hagamos. Miguel sintió que el aire se le escapaba. Esa reunión era algo que ni él ni su madre se habían atrevido a imaginar. ¿Dónde? ¿Cuándo? La pregunta había salido de sus labios antes de que pudiera detenerse a pensar. En 3 días, en el lugar donde todo comenzó, en la cabaña del lago. Es donde Luisana pasó su infancia. Es el lugar de las revelaciones y de los secretos ocultos, dijo Vicente con la seguridad de quien conoce la senda. ¿3 días? Miguel apenas podía procesarlo. Las palabras giraban en su mente mientras su corazón martillaba en su pecho con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Los caminos que nos traen hacia la verdad son siempre difíciles, pero son necesarios. Si quieres entender lo que realmente está sucediendo y lo que ha sucedido, debes asistir. No hay otro modo. La voz de Vicente era firme, casi retrocediendo ante la presión emocional que Miguel sentía aplastándolo. Está bien. Su respuesta salió como un susurro, mientras su mundo empezaba a girar. Descolgó el teléfono después de un breve silencio. En su pecho palpitaba una mezcla de miedo y anticipación. Todo lo que había conocido estaba a punto de redefinirse. La historia de su madre, la traición, la revelación de un primo perdido. Necesito contárselo a Valeria y Alejandro, pensó. Era un momento donde los 3 se convertirían en uno solo, un triángulo de la confrontación y el legado. No había marcha atrás. La verdad los había atrapado y ahora el tiempo jugaba en su contra, cuando se giró hacia Susana, que había permanecido en timidez, la mirada en su rostro era de asombro. ¿Qué dijo? ¿Qué planean hacer? Vamos a buscar la verdad, y nos reuniremos con Vicente. Las palabras parecieron colisionar en el espacio entre ellos, creando un ruido que resonaba con la incertidumbre de lo que se avecinaba. Mientras Susana tragaba en seco, Alejandro giró la cabeza, su expresión era de incredulidad. ¿Un primo? ¿Conectarnos con un desconocido en 3 días? Esto es demasiado, Miguel. Quizás es lo que necesitamos. Debemos descubrir lo que Luisana nos ocultó. La decisión crujía en el aire, como una rama a punto de romperse bajo su peso. Y si es cierto lo que él dice, puede que tengamos más que perder de lo que imaginamos, murmuró Valeria. Miguel sintió un escalofrío. Eso es precisamente la razón por la que tenemos que hacerlo. La historia no puede seguir oculta. El silencio envolvió a la habitación, cada uno procesando la magnitud de su próxima decisión. El futuro estaba en sus manos, pero el costo de la verdad aún era un misterio por resolver. Sin saberlo, se preparaban para enfrentar el legado más oscuro de su madre y un secreto que podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudieran reaccionar, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez con una melodía siniestra, como un presagio escalofriante de que la historia estaba aún lejos de concluir. Miguel miró la pantalla, sintiendo el pánico asomarse. ¿Era Vicente otra vez? ¿O era algo más, algo que lo empujaría aún más adentro del laberinto desconocido que había comenzado a desentrañar? Miguel sintió que el pulso de su corazón se aceleraba a medida que miraba la pantalla del teléfono. La melodía misteriosa parecía amplificarse, llenando cada rincón de la habitación con una tensión palpable. Fue como si la propia casa respirara, esperando a que tomara una decisión. Descolgó, aún sin estar del todo seguro de lo que esperaba escuchar. ¿Hola? Su voz sonó temblorosa, como si en cualquier momento pudiera quebrarse. Hola, Miguel. Soy yo, Luisana. La voz suave y familiar que había creído perdida lo atravesó de inmediato. El timbre era el mismo que recordaba de su infancia, susurrándole historias antes de dormir. Mamá. Se sintió abrumado, y a la vez, lleno de una calidez inexplicable. Era como si un trozo de su corazón que había estado roto comenzara a regenerarse. ¿Tú estás bien? Estoy bien, mi amor. La tristeza en su voz le hizo sentir un nudo en la garganta.
Sé que te han contactado, y entiendo que estés confundido. Mucho ha pasado, y hay cosas que no te he contado, cosas que me atormentan. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no hablaste de Vicente ni de los secretos? Todo se siente tan apartado de lo que conocía. Sus palabras eran un grito desesperado, como un niño buscando respuestas en la oscuridad. Es complicado. En su momento, tomé decisiones que sé que te afectarán, pero pensé que era lo correcto. No quería que cargaras con la herencia de la familia si eso significaba arrastrar también sus pesares. El eco de su voz resonó en cada rincón de su mente. Pero Miguel necesitaba más, deseaba saber. ¿Qué herencia? ¿Por qué no puedo saberlo de ti directamente? ¿Por qué Vicente? Porque hay mucho en juego, Miguel. Lo que Vicente te ha contado tiene raíces muy profundas y me involucra en maneras que nunca imaginaste. Hay secretos que afectan a todos, decisiones que tomé para protegerte, ella respondió, y su voz se quebró al final, dejando un eco de dolor en el ambiente. Miguel sintió un frío que lo atravesaba. Todo lo que conocía parecía estar en juego. ¿Debo reunirme con él en la cabaña del lago? ¿Es seguro? La pregunta brotó de sus labios sin pensarlo, un instinto primario de protección hacia su madre. Sí, pero ten cuidado. A veces el conocimiento viene con un precio que no estamos dispuestos a pagar, advirtió Luisana, como si pudiera ver la sombra de la angustia que se cernía sobre él. Pero su deseo de saber era mayor que el miedo. Yo tengo que ir. Necesito entender todo esto, toda esta confusión. Entiendo, hijo. Ve con tu corazón abierto, pero también preparado. La verdad puede ser dolorosa, y no siempre podemos enfrentarla solos. A medida que terminaba, la voz de su madre se desvanecía en un susurro, como si la conexión se estuviera cortando. Espera, gritó, pero el silencio que quedó en su teléfono le pareció un eco distante de afirmación. Miguel se dejó caer en el sofá, abrumado, la mente girando entre recuerdos y preguntas. La revelación daba vueltas en su cabeza como un torbellino. Valeria y Alejandro se acercaron, los rostros llenos de inquietud. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, la preocupación reflejada en sus ojos. Mamá. Mamá me llamó, susurró, intentando dar forma a la realidad. Dijo que todo lo que hemos escuchado tiene raíces profundas, que Vicente está relacionado con secretos que jamás imaginé. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿deberíamos ir juntos? No estoy seguro, pero creo que eso haría que todo fuera más seguro. La verdad nos espera. Miguel se dio cuenta de que había una mezcla de valentía y miedo en su corazón, algo que lo empujaba hacia lo desconocido. Justo cuando parecía que todo se calmaba, su teléfono vibró de nuevo. Con cautela, levantó la pantalla y vio un mensaje no identificado. La tensión en la habitación se palpaba. Es de un número desconocido. Pero la notificación dice, la verdad te hará libre. No ignores la advertencia. ¿Qué significa eso? Miguel sintió que una nueva ola de ansiedad lo golpeaba. Era una advertencia enigmática que le hacía cuestionar aún más el camino que estaba a punto de tomar. Todo se sentía como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podría cambiar el juego, trayendo una nueva revelación. ¿Podría ser que el conocimiento que estaba a punto de recibir sobre su familia trajese consigo consecuencias que ni siquiera podía imaginar? La historia apenas comenzaba a desenredarse ante sus ojos, y el camino estaba plagado de posibilidades aterradoras y verdades tentadoras. Nos dirigimos hacia lo desconocido y no hay vuelta atrás, declaró Miguel, mientras su corazón latía a un ritmo acelerado y la incertidumbre comenzaba a delinear su futuro. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿qué pasarían a descubrir en la cabaña del lago? El día llegó más rápido de lo que Miguel había anticipado. El sol apenas comenzaba a asomar, meciéndose entre las nubes, cuando él, Valeria y Alejandro se subieron al auto. La ansiedad estaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Miguel miró de reojo a sus amigos, sabía que los estaba arrastrando a un lío que podía desbordarse en cualquier momento. Pero la determinación lo empujaba hacia adelante. El camino hacia la cabaña del lago estaba lleno de sombras que danzaban entre los árboles que flanqueaban la carretera. Miguel sintió como su corazón se encogía ante cada curva. Los recuerdos de su infancia resurgieron, la risa de sus amigos, las fogatas nocturnas bajo un cielo estrellado. Pero ahora, todo eso parecía un disfraz para las tormentas que se ocultaban tras las sonrisas.
Miguel, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz sonaba cautelosa, como si le temiera al sí. Sí, necesito respuestas. No puedo seguir así, respondió él, intentando infundir confianza en sus palabras. Pero conectarse a sus emociones era como liberar un torrente que no podía controlar al llegar. La cabaña se alzaba ante ellos, como un monumento a la nostalgia y el temor. La madera crujía bajo el peso de los años, y el aire olía a tierra húmeda y recuerdos olvidados. Con cada paso hacia la puerta, Miguel sentía que el suelo se movía bajo sus pies, como si la cabaña estuviera a punto de hablarle, de revelar sus secretos más oscuros. Vamos, dijo Alejandro, forzando una inesperada sonrisa. No podemos quedarnos aquí fuera, temerosos de lo que nos espera adentro. Miguel se volvió a mirarlos. Con un simple movimiento de cabeza, abrió la puerta. El chirrido resonó como un grito en el silencio. La entrada estaba llena de polvo y sombras, pero al mismo tiempo había un aire de familiaridad, algo reconfortante en medio de lo desconocido. Esto se siente raro, murmuró Valeria al notar la atmósfera. Como si la cabaña estuviera esperando que llegues. Miguel asintió, aunque una parte de él deseaba que el aire cargado de misterios desapareciera. Empezaron a explorar. Cada habitación traía más ecos de risas pasadas, pero también un peso de historias no contadas que amenazaban con romperse. Se detuvieron en un viejo cuarto lleno de libros polvorientos. Miguel miró las estanterías, a cada título se agachaba un recuerdo, su abuelo en ese mismo lugar, contándole historias sobre héroes y traiciones. Fue entonces cuando vio una caja cerrada con una cerradura cubierta de telarañas. Su corazón dio un vuelco, tenía la sensación de que dentro había algo crucial. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Valeria, mientras se acercaba y apoyaba su mano en su hombro. No sé, algo me dice que debo abrirlo. Miguel sintió una conexión profunda, una ansiedad corrosiva y un deseo casi palpable de entender. Quizás deberíamos esperar a Vicente, sugirió Alejandro, un tono de preocupación en su voz. Podría ser un error abrirlo sin él. Pero cada momento que pasa, cada segundo desperdiciado, me aleja de la verdad, protestó Miguel, sintiendo su impaciencia crecer. Miró a Valeria, quien, todavía nerviosa, parecía estar atrapada entre su apoyo y su propia intuición. Miguel se sintió a punto de romperse entre el pasado que anhelaba conocer y el presente lleno de incertidumbre. Con manos temblorosas, se inclinó hacia la cerradura, dispuesto a enfrentar lo que fuera que se escondiera. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Justo cuando estaba a punto de asomarse, un ruido proveniente del exterior rompió la tensión. La puerta principal se abrió de par en par, y allí estaba Vicente, con una mirada que traía consigo un mar de respuestas. Miguel sintió que la realidad se aquietaba, pero a la vez se intensificaba. ¿Qué revelaciones traería Vicente con él? ¿Era el momento que tanto había esperado o el inicio de una nueva tormenta? ¿Por qué no han hecho nada?, preguntó Vicente, su rostro pálido y lleno de preocupación. Todo lo que temí está pasando. Debemos irnos ya. Miguel sintió como el miedo le recorría la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso la verdad que tanto anhelaba iba a desmoronarse frente a él? El aire frío de la cabaña se tornó pesado mientras Vicente se acercaba, y la preocupación en su rostro era palpable. Miguel miró a su hermano y a Valeria, y el nudo en su pecho se apretó aún más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué debemos irnos?, preguntó Miguel, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. Vicente tomó aire, como si las palabras que tenía que compartir fueran más difíciles de lo que imaginaba. No es seguro aquí. Hay personas que saben que ustedes están investigando. Personas que no quieren que descubran lo que sucedió. Debemos actuar rápido, o podríamos poner en peligro todo lo que hemos intentado reconstruir, explicó, su mirada centrada y seria. La ansiedad se acumulaba en el pecho de Miguel. ¿Qué quieres decir con personas? ¿Estamos en peligro? La realidad de la situación comenzó a hacer eco en su mente, y el deseo de respuesta se mezclaba con el miedo. Hay secretos en tu familia que van más allá de lo que has imaginado. Secretos que algunos preferirían dejar enterrados, y ahora que te has acercado a la verdad, se sienten amenazados, dijo Vicente, sus ojos transmitiendo la urgencia de su advertencia. Alejandro, sintiendo la tensión, se acercó a su hermano. Miguel, tenemos que escuchar a Vicente. No vale la pena arriesgarnos por un secreto que podría ser más doloroso que sanar.
Miguel se sintió dividido. La búsqueda por la verdad era intensa, pero entonces se dio cuenta de que quizás no estaba preparado para enfrentar los secretos que su madre había ocultado por tanto tiempo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a descubrir lo que realmente pasó? Valeria observaba todo desde la esquina, procesando la situación. ¿Y si en lugar de huir, buscamos respuestas aquí y ahora? Quizás hay también ventajas en enfrentarlos directamente, sugirió, mostrando su característica valentía. Vicente frunció el ceño. No hay tiempo. Debemos irnos antes de que ellos lleguen. Pueden estar más cerca de lo que creemos. El miedo inundó el ambiente, pero al mismo tiempo había una chispa de desafío en los ojos de Miguel. Si vamos a enfrentarnos a esto, más vale que lo hagamos juntos. Ya ha habido dolor suficiente. Muchos años de silencio. Tal vez sea hora de hablar y que la verdad salga a la luz, con o sin peligro, dijo con determinación, sintiendo como el peso del pasado comenzaba a levantarse, aunque solo un poco. Vicente lo miró, asintiendo lentamente. Si esto es lo que decides, entonces debemos unir fuerzas. Pero preparémonos, Miguel. La verdad puede ser un arma de doble filo. Miguel miró a Alejandro y Valeria. ¿Estamos todos listos para esto?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Ambos asintieron. Era un momento decisivo. El pasado no podía seguir dominando sus vidas. No podían dejar que el miedo los separara una vez más. Al salir de la cabaña, el viento sopló fuerte, como si el universo reconociera que algo estaba a punto de cambiar. Miguel sintió que el camino hacia la cabaña era el mismo que lo llevaría a desenterrar sus verdades, una mezcla de temor y esperanza. Mientras caminaban, Vicente lideraba con paso firme, y detrás de él los otros, entrelazando sus destinos. Miguel sabía que, sin importar lo que encontraran, no estarían solos. Este viaje había sido suyo desde el principio, y nunca había descifrado el poder que la verdad podía tener, ni el efecto que tendría sobre su relación con Alejandro. Las revelaciones serán fuertes, pero debemos estar listos para afrontar lo que venga, dijo Vicente, sus ojos fijos frente a un horizonte que se vislumbraba lleno de posibilidades. Finalmente llegaron a un claro cerca del lago, un escenario lleno de sombras que se alzaban bajo la luz del atardecer. Allí se encontraron rodeados por la naturaleza, como si fueran los protagonistas de una historia ancestral que tenía que ser contada. De repente, un sonido rompió el silencio, un crujido entre las ramas. Los tres hermanos se miraron, la tensión palpable en sus rostros. Vicente se adelantó, y en ese momento Miguel pudo ver que estaban a un paso de la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Esto es solo el comienzo, dijo Vicente, y Miguel sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo. Era el momento de enfrentarse finalmente a lo que había estado escondido, y también de encontrar la conexión familiar que jamás perdió. Cuando todo estaba a punto de desvelarse, un destello de luz surgió entre los árboles. Todos se detuvieron en seco. Algo estaba a punto de ser revelado. La historia de su madre, los secretos, las traiciones, la reconciliación, todo estaba a punto de tomar sentido. No hay vuelta atrás, murmuró Miguel, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras el grupo se adentraba al claro, sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Cada paso era un grito hacia la verdad, un llamado a sanar heridas y a cerrar ciclos. La noche caía y el nuevo capítulo estaba comenzando. Un capítulo con promesas de conexión, amor, y una familia que, finalmente, podría reunirse y así, con la esperanza en el alma y la fuerza en el corazón, se prepararon para descubrir el legado que transformaría sus vidas para siempre. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creciendo juntos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber qué piensas. Y, por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.